habíamos terminado con una placa de la tapa de Clarín que decía que volvió la democracia, que había ganado Alfonsín. Bueno, hoy vamos a ver, el gobierno de Alfonsín lo vamos a dividir en dos clases, la de hoy y la del viernes que viene, ¿sí? Hoy vamos a ver los primeros 3 años del gobierno de Alfonsín, que van desde el 83 al 89. Primera cuestión que quiero que tengan en cuenta. Hasta 1994 las presidencias duraban 6 años. No es que me equivoqué, ¿sí? Porque ahora nosotros estamos acostumbrados a que las presidencias duran 4. Antes, hasta 1994, cuando se reforma la Constitución, las presidencias duraban 6 años. Por eso estamos hablando del gobierno de Alfonsín desde 1983 hasta 1989. Ahí va, ya sigo. Vamos a ver y hablar de 4 rubros, digamos, dentro del gobierno de Alfonsín, que tiene que ver con la cuestión política, la cuestión de los derechos humanos, la cuestión económica, ¿sí? Y la cuestión cultural. Todo esto, sí, ahí estamos. ¿Estamos bien? Ahí está. Bueno, el retorno a la democracia. Primer característica importante de este gobierno de Alfonsín es que por primera vez el partido peronista pierde una elección en donde no estaba prohibido. Se podía participar libremente, todos podían votar, si querían votar al peronismo todos lo podrían haber hecho, y sin embargo, por primera vez en la historia democrática de nuestro país, en elecciones libres y en elecciones sin trampa, el peronismo es derrotado. ¿Cuál va a ser el punto central en este triunfo de Alfonsín? Alfonsín va a trabajar mucho sobre el respeto a los derechos humanos y el respeto a la democracia. Eso lo va a hacer en su campaña. De hecho, cada acto de Alfonsín, él terminaba leyendo algún fragmento de la Constitución Nacional y tenía un lema que decía que con la democracia se come, que con la democracia se cura y con la democracia se educa. ¿Qué quiero decir con esto? Para sintetizar, la diferencia entre la campaña de Alfonsín y la campaña del peronismo estuvo centrada en la cuestión de los derechos humanos. Alfonsín hizo mucho hincapié en recuperar el Estado de Derecho y en juzgar a los responsables de la última dictadura cívico-militar. De hecho, en el cierre de campaña del Partido Peronista, no tienen mejor idea que en ese marco de violencia que se había vivido en Argentina desde el 76 al 83, prenden fuego un cajón con la bandera de la Unión Cívica Radical, ¿sí? Ese símbolo de la violencia mucha gente no lo quería más, y el peronismo se equivoca en ese cierre de campaña. Lo cierto es que pierde las elecciones, el peronismo, que gana la Unión Cívica Radical, y que el 10 de diciembre de 1983 asume Alfonsín. Otro dato no menor para nuestra democracia argentina: el día que asume Alfonsín, la Plaza de Mayo estaba llena, ¿sí?, de todos los partidos políticos, incluso el peronismo, porque había que apoyar ese retorno a la democracia. ¿Cuáles fueron las dos propuestas fundamentales de Alfonsín? Primera, castigar a los responsables de la última dictadura. Segundo, respetar la Constitución y las instituciones democráticas. Esto va a ser el fuerte del gobierno de Alfonsín. Y estos dos ejes que acabo de mencionar son los dos ejes que reivindico reivindico yo, Diego Martínez, desde mi postura personal, ¿no? Reivindico
del gobierno de Alfonsín, porque esto realmente lo logró. Juzgó a los responsables de la última dictadura, y desde el 83 a esta parte tenemos democracia, con diversos presidentes, nos pueden gustar menos, nos pueden gustar más, lo podemos haber votado o no, pero lo cierto es que todos los presidentes que tuvimos del 83 hasta nuestra parte fueron elegidos por la ciudadanía. Y eso fue un logro de Alfonsín, y después lo vamos a ver más en la clase siguiente. ¿Hasta acá estamos? ¿Vamos bien? ¿Alguien que me ponga un dedito, me diga sí, me diga no, me diga algo? Sí, todo bien. Bien. Desde lo económico. Ni bien asume el gobierno de Alfonsín, lo que va a intentar hacer es reactivar la economía. ¿Sí? Esa economía que nosotros vimos en la clase pasada, al final de la dictadura, estaba muy golpeada por la implementación del neoliberalismo, ¿sí? Entonces va a intentar meter un impulso en esa economía. ¿Cómo lo va a hacer? Mejorando los salarios, aumentando los salarios, ¿sí? Reactivando la economía mediante créditos a las pequeñas y medianas empresas, créditos baratos, con poco interés para que puedan comenzar a producir, y se va a encargar de un sector particular de la sociedad, que es los más vulnerables, aquellos que quedaron fuera, totalmente fuera del sistema productivo, los sectores más indigentes, más pobres de nuestro país, y va a crear el Plan Alimentario Nacional. Era lo que se conoció como la Caja PAM. ¿Sí? ¿Qué era la Caja PAM? Bueno, la Caja PAM era un plan, era una caja en donde se ponían alimentos para aquellos que no tenían, ¿sí? Que no tenían la posibilidad de acceder a lo indispensable, que es morfar. ¿Estamos? Sí, lo estoy copiando. Bien. Sí, sí, sí. Entonces, cuando digo intento de redistribución del ingreso, acá ahora les voy a decir algo que ustedes ya tienen que saber porque son grandes, ¿sí? Yo tenía esa duda, ¿por qué pusiste intento? Intento de redistribución porque vamos a ver abajo acto seguido que ese intento fracasa y se transforma en un plan de ajuste. Porque el ministro de Economía, el primer ministro de Economía, fue Greenspan, y lo van a echar. Y va a asumir un ministro de Economía neoliberal que es Zurruil, así se llamaba. ¿Sí? Ahora lo vamos a explicar. Bien, que decía redistribuir el ingreso. Redistribuir el ingreso es sencillamente, chicos, chicas, que los que tienen más paguen más para repartir entre los que tienen menos. ¿Sí? Porque si hay que redistribuir el ingreso, quiere decir que está mal distribuido. Por eso hablamos de redistribuir. ¿Sí? Es decir, me estoy poniendo pesado, parezco un profe de lengua, ¿no? Pero redistribuir quiere decir volver a distribuir. ¿Sí? Es decir, se distribuyó en algún momento, se distribuyó mal, ahora hay que volver a hacerlo. Y en nuestro país eso se llama que los más ricos paguen más para poder distribuir entre los que menos tienen. No hay más explicaciones que esa. Ahora, ¿en qué contexto Alfonsín intenta hacer esto? ¿No? ¿En qué contexto económico? Bueno, en una economía quebrada, ¿sí? Con una fuerte caída en los últimos años de la dictadura, con una enorme deuda externa, ¿sí? Y ya sabemos, salvo ahora en este contexto de pandemia, que parece ser que el Fondo Monetario Internacional se puso un poquito más bueno, y ahora explico rápidamente por qué se puso un poquito más bueno, que dice Argentina tiene razón con lo que plantea a los acreedores. La gran deuda externa, ¿qué implica? Que tus acreedores, el Fondo Monetario Internacional, ¿qué le pedía a Alfonsín? Ajuste. ¿Sí? No le pedía una redistribución del ingreso, no le pedía otorgar créditos baratos a las pymes, ni mucho menos entregar una caja PAM. Lo que le decía era todo lo contrario, ajustar la economía para poder pagar la deuda externa. Esta presión que ejercieron los acreedores fue generando que Alfonsín vaya cediendo a esas exigencias,
¿sí? Y comenzando a ajustar en algunos sectores de la economía. Cuando comienza a ajustar, se genera descontento social y Alfonsín va perdiendo parte de ese apoyo que obtuvo en 1983. Y sumado a esto, nosotros sabemos, esto por ahí lo recuerdan, yo se los dije mucho el año pasado, que el ingreso mayor de dólares en nuestro país tiene que ver con lo que podemos vender afuera. Y lo que podemos vender afuera es comida. ¿Qué pasó también durante el gobierno de Alfonsín? El precio de esos alimentos que vendemos afuera bajan. Entonces tenemos menos... Perdón, ¿me escuchan porque me está diciendo que mi conexión es inestable? Sí, Sí, profe, profe, escuchame. se escucha medio Bueno. cortado. Por ahí me quiso decir que yo soy inestable, no sé. Reducción de los alimentos, es decir, Argentina recauda menos y tiene que gastar más. Eso es un problema. En ese contexto, Greenspoon, el ministro de Economía de Alfonsín, intenta, por eso Anita, intenta redistribuir el ingreso. Básicamente, y hablando mal, intenta redistribuir el ingreso en un contexto de mierda, desfavorable, en donde había que gastar mucha guita para pagar la deuda que dejó la dictadura y encima tus ingresos bajan porque el precio de los alimentos bajaron. ¿Qué hacen? Logran un canje de la deuda. Esto se está discutiendo hoy en Argentina, nuevamente. Hoy a las 6 de la tarde sabremos si a los que le debemos guita acceden a nuestro canje, que tiene que ver con una quita y con patear los plazos, ¿sí? Eso es un canje. A ver, bueno, me detengo un poco porque esto es importante porque hoy lo van a escuchar en todos lados. ¿Qué quiere decir canjear? Cambiar algo, ¿sí? Nuestro país ahora lo que propuso es una quita, nosotros le debemos un montón de guita a un montón de acreedores, entre ellos el Fondo Monetario, propuso una quita en los intereses de lo que tenemos que pagar y pagarlo, empezar a pagarlo más adelante. Para eso se le dará otro papel, por eso se dice que es un canje, ¿no? Yo te agarro el papel que te tendría que pagar ahora y te lo doy otro que te lo voy a pagar más adelante. ¿Sí? Ese canje lo logra Alfonsín y evita caer en el default. El default quiere decir que no podemos pagar. ¿Sí? Eso es lo que se está discutiendo hoy y a las 6 de la tarde lo sabremos si los acreedores aceptan nuestra propuesta o Argentina, si no se estira y le dicen, bueno, tienen tiempo hasta el 20 para decirnos si aceptan o no, si Argentina se mantiene firme, sí, Ana. No, que digo que si no aceptan vamos a caer en default. Si no aceptan, vamos a caer en default. Acá dos cositas, y después sigo porque este tiempo son 40 minutos nada más. Caer en default significa que no podemos pedir más plata. Que no podemos pedir más plata a nadie porque nadie nos va a prestar. Eso significa. Ahora, técnicamente, Argentina ya está en default. ¿Sí? Argentina hoy no está pudiéndole pagar a nadie. ¿Sí? Entonces, lo que está pasando y lo que estamos viendo ahora es ver si nos permiten continuar con la cadena de pagos más adelante. Pero Argentina técnicamente está en default. ¿Desde cuándo? Desde que Macri en un discurso de 1 minuto y medio le pidió plata al Fondo Monetario Internacional. Ahí demostró que no se podía pagar. Otra cosa que no quiero dejar pasar. ¿Por qué el Fondo Monetario Internacional dice, che, lo que está diciendo Argentina, le dice a los acreedores, está bien, traten de aceptarlo? ¿Por qué el fondo nos apoya? Porque nosotros, a quien más le debemos es al fondo, y el fondo lo que quiere es cobrar. Entonces le está diciendo a los otros, che, acepten ustedes, así me pueden pagar a mí. ¿Se entiende, no? Sí, sí, profe. Bien. Continúo entonces. Se logra ese canje de deuda,
no caemos en el default, pero Greenspan, que tenía otra mirada de la economía, se ve obligado a renunciar y asume su Ruil, ministro de Economía, liberal. ¿Qué hace? Implementa el Plan Austral. ¿Qué significó el Plan Austral? Ajuste en el gasto. Cuando digo ajuste en el gasto, es el Estado gasta menos. Claro, Se reducción de congela. Estado. Sí. Sí, Ana. No, dije que reducción de Estado. Sí, sí, reducción del Estado. El plan liberal o neoliberal. ¿Sí? Profe, Sí, ¿quién me pregunta? yo, Bianca. Dale, Bianca. ¿Quién viene después de Greensburg? ¿Cómo dijo el Surrubil. nombre? Surrubil. Surrubil. Sí, Ah, ¿no está lo bien. llegás a ver? No. Sourouile. Ah, sí, ahí creo que Ahí está. ahí está. Está bien, gracias. Bien. Achican el Estado, es el plan austral, ajuste en el Estado, se congelan precios, se congelan tarifas y también se congelan los salarios. O sea, se congela todo como estaba. Se sacó una foto de la economía y ahí queda congelada, menos los gastos del Estado que se achican. ¿Sí? Y además se cambia la moneda. Se pasa del peso argentino al austral. Se deja de usar ese billete, 1.000 pesos argentinos pasan a ser un austral, buscando establecer una moneda fuerte, una moneda estable, una moneda creíble. Porque el peso argentino, perdón, había tanta inflación que ya no resultaba creíble. ¿Se entiende? Entonces lo modifican y se instala el austral. Es más, el austral era una moneda en su principio muy fuerte, valía más el austral que el dólar, en el principio, después se desvalorizó de nuevo, pero en un principio valía más que el dólar. Vos ibas con un austral y te daban 0,90 centavos de dólar, ¿sí? ¿Qué se logró con esto? Bueno, se logró que se frene la inflación. Por 2 años, desde la aplicación del plan, comienzo del 84 hasta mediados del 86, se frena la inflación, se seca la economía y no hay más inflación. Pero no hay más inflación, y acá hay que decirlo, no por un plan neoliberal maravilloso, y este plan que siempre los neoliberales te dicen, vos ajustá el Estado y no va a haber inflación. Eso es un error, ya lo vimos durante 4 años de macrismo, que se ajustó el Estado y hubo inflación. Pero esta inflación se controla porque el neoliberalismo hizo una cosa liberal, que es ajustar el Estado, pero hizo otra cosa que corresponde a la intervención del Estado, que es poner precios máximos. Entonces, no hay inflación porque no se puede subir los precios. Y no se pueden subir los precios porque el Estado te lo prohíbe. ¿Sí? Entonces, fue una política, como se llama, política económica heterodoxa. Un poquito de esto y un poquito de lo otro. Un poquito de neoliberalismo y un poquito de intervención en el Estado. Este plan funcionó durante 2 años y en 1986 empiezan los reclamos, los problemas. El primero, que van asociados, ¿no? Los empresarios le empiezan a pedir al gobierno que le saque los precios máximos y los trabajadores empiezan a pedir aumento de salario. Lo explico. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Hasta acá estamos bien? Sí, profe. Lo que pasa, chicos, chicas, cuando la economía se estabiliza un poco, es decir, no hay inflación, empezamos a sentir que nuestra guita vale más. ¿Sí? Pues veníamos acostumbrados a gastar, de repente, pum, se congelan los precios y vos tenés 1 mes, 2 meses que tu guita vale más. Y como sos trabajador y tu guita vale más, o sentís que vale más, querés empezar a comprar otras cosas. Bueno, pero para comprar esas otras cosas ya no te alcanza. Entonces empezás a reclamar por aumento de salario. Los empresarios empiezan a reclamar también por aumentar sus productos, porque hay más demanda, porque la gente tiene guita, y ya lo sabemos desde que somos chiquitos, ¿sí? Desde que se nos cayó el primer diente,
que si hay un aumento de la demanda, los precios tienden a aumentar. ¿Estamos? Entonces, para el año 86, los dos factores de producción, los empresarios y los trabajadores, comienzan a presionar, uno por aumentar salario y otro para aumentar precios. ¿Estamos? Sí, profe. Sigo. Sí. ¿Qué hace el Sí, gobierno? sí. Afloja un poquito y reaparece la inflación. Vuelven a aumentar los precios. ¿Sí? Un intento que va a hacer, y cuando empiezan a aumentar los precios, ya el dinero empieza a valer menos. Ese austral que parecía fuerte empieza a valer menos, y además se viene la presión de los acreedores de la deuda que dicen, che, empezá a pagarme. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Alfonsín? Un intento de privatización. Intenta vender algunas empresas del Estado, que paradójicamente el peronismo se lo niega, le dice que no. ¿Por qué digo paradójicamente? Porque en el 91 gana, en el 89 gana Menem, y en el 91 Menem, peronista, vende todo. Todo, privatizó todo. Después lo vamos a ver. Pero en este momento el peronismo se le niega a votarle la ley de privatizaciones. ¿Para qué quería privatizar? Para recaudar más. ¿Por qué quería recaudar más? Porque había bajado los precios de los alimentos. Y además porque había que pagar la deuda externa. Como no puede privatizar, como no puede tener ingresos genuinos porque bajaron los precios de los alimentos, ¿qué hace? Se endeuda más. Y esto estamos entrando ya en una espiral que en el 88 va a reventar y después lo vamos a ver. Bien. En respecto a materia de derechos humanos, fue el gran logro del gobierno de Alfonsín, sin duda alguna. ¿Sí? El reconocimiento argentino a nivel mundial con respecto al tratamiento de los derechos humanos es admirable. Nos admiran en el mundo entero por cómo se trató el juicio a la Junta. Y eso se lo debemos a Alfonsín. ¿Sí? En el año 85, Alfonsín crea la CONADEP, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. ¿Qué hizo esta comisión? La gente iba y denunciaba, tomaban nota e hicieron un libro que luego fue el Nunca Más. Ese libro se lo llevaron a la justicia y la justicia comenzó a juzgar en base a esas denuncias que recibió la CONADEP. El libro tiene una cuestión muy propia de la época. Esto es en el año 85, estaba muy caliente todavía la dictadura militar, y en el libro se avala la teoría de los dos demonios. ¿Por qué explico esto? ¿Y por qué me parece interesante lo de los dos demonios? Porque todavía se sigue escuchando en nuestra sociedad la teoría de los dos demonios, ¿sí? Y seguramente cuando vayan a la universidad sea un concepto que aparezca. Eso se plantea en el prólogo del Nunca Más, que dice: durante la década del 70 la Argentina fue convulsionada por un terrorismo que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda. ¿Sí? ¿Qué es la teoría de los dos demonios? En Argentina había dos terrorismos que se enfrentaron, el de derecha y el comunista de izquierda. ¿Sí? Es más, esta idea del comunismo todavía sigue apareciendo. De hecho, hay algunos que convocaron a un cacerolazo contra el comunismo. Parece que estamos en la década del 40, ¿no? El avance rojo del comunismo. Pero bueno, esta teoría de los dos demonios después se ve matizada un poco hacia el final del prólogo, que dicen, bueno, pero el terrorismo de Estado, ¿sí? Ese terror ejercido desde el Estado es muchísimo peor que el terrorismo proveniente de la izquierda. Lo cierto es que mantuvo esta dualidad. Eso es lo que se llama teoría de dos demonios. Hubo dos demonios que se enfrentaron. Desde la organización de los derechos humanos y desde una perspectiva de los derechos humanos decimos no hubo ningún dos demonios, ¿sí? Hubo en todo caso un demonio que era
el Estado terrorista, ¿sí? Del otro lado lo que había era grupos organizados que luchaban por una sociedad más justa con los recursos que tenían y que se enfrentaron a un Estado con todos los recursos del Estado, incluso con recursos paraestatales, ¿sí? Se juzgó y condenó a los responsables, y esto es un acontecimiento histórico, redujo el presupuesto militar y pasó el retiro a los militares de alto rango, descabezó al ejército para tratar de evitar conflictos, cosa que no logra, y lo vamos a ver la clase que viene. Y en el plano cultural se da un fuerte, se liberan, después de 7 años de estar prohibido prácticamente todo, se libera la cultura, se habilita todo, ¿sí? Y fue como una explosión creativa, ¿no? Aparecen un montón de cosas que habían estado guardadas durante 7 años, que habían estado contenidas durante 7 años porque no se podían explicar, y aparecen incluso algunas publicaciones pornográficas. ¿Por qué pongo esto? Bueno, porque esto a la alta sociedad, a esa gran parte de esa sociedad que no se horrorizó con lo que estaba haciendo la dictadura, robar niños, torturar mujeres embarazadas, torturar hombres, secuestrar personas, tirarlas vivas al mar, eso no le generaba ningún temor, pero que aparezca una mujer desnuda en una publicación de revista era horroroso. Y se empezó a cuestionar a Alfonsín, se lo acusaba de estar generando un libertinaje en la sociedad que no iba... Libertinaje quiere decir un exceso de libertad, ¿sí? Y se lo acusaba a Alfonsín de estar generando un libertinaje que luego no iba a poder controlar y que la gente se iba a descontrolar porque tenía exceso de libertad, ¿sí? Estaba bien la libertad, pero había que controlarla un poquitito, ¿no? Bueno, hay grupos conservadores que se horrorizan por algunas cosas y hacen la vista gorda por otras muchísimos más horrorosas que esa. Bien, ¿estamos? Sí. Sí, yo Sí, profe, sí, sí. voy a detener